establecerse a Chile. Toda la idea era quedarse en Chile. ¿Qué pasó? Llegaron a Buenos Aires el 2 de marzo de 1940 en un barco asediado por los submarinos alemanes que ya estaban recorriendo las aguas del Atlántico, y cuando piensan, están decididos ya para irse a Chile, se encuentran con un comité de bienvenida que los esperaba en el puerto. Amigos que los habían conocido en la defensa de la España republicana y que habían vuelto a la Argentina estaban allí. Había otros exiliados que habían llegado antes, y sobre todo estaba Gonzalo Losada, el famoso fundador de la editorial Losada, que les dijo: tienen que quedarse. Y ellos estaban allí. Nos quedamos, pero tenemos Chile. Neruda nos prometió Chile. Y en ese momento se dio todo para que no fuera así, porque Neruda es trasladado a un nuevo puesto diplomático en México y se quedaron en Buenos Aires. Y eso fue lo que permitió que llegaran acá a estar en Uruguay con nosotros y que viajaran en el vapor de la carrera en forma regular, ¿verdad? Si se hubieran ido a Chile, ya era más complicado que vinieran tanto a Uruguay. Entonces, bien, instalados en Uruguay, al año siguiente, en el 41, nace la hija, Aitana Alberti, que hoy se encuentra viviendo en Cuba, en La Habana, y que me ha apoyado incansablemente en la elaboración del libro sobre los Alberti en Uruguay. Y bueno, y empieza su vida dificultosa, empiezan de a poco en el exilio, hasta que desde acá en Uruguay empiezan a invitarlos para que vinieran. Y vienen para acá. El 16 de octubre de 1940 llegan en un avión al aeropuerto de Carrasco y son recibidos por un pueblo, como se dice ahora, porque estaban llenos, el aeropuerto estaba colmado de uruguayos que estaban representando ese sentir solidario que se había establecido en el país a partir de lo que fue la defensa de la República durante la guerra, ¿verdad? Si uno lee los diarios de la época, estuvieron recorriendo y yendo a Ágapes y comiendo y yendo a otros lugares, fueron a la Universidad Popular, los invitaron a lo que eran los llamados los comités de defensa y daban discursos y eran recibidos. Era una algarabía que hoy cuando uno lo ve, hasta como que extraña todo ese entusiasmo enorme ante la llegada de dos personas, porque hay una carga de idealismo muy fuerte atrás de todos esos movimientos. Y bueno, llegan acá 1940 y siguen viniendo todos los años hasta 1962, que es algo que tampoco se sabe demasiado. Acá la compañera tiene un libro sobre el libro pionero sobre Alberti en Uruguay, es de la compañera y del doctor Pablo Roca, todo una guía para mí, y no es tan conocido el hecho de que estuvieron 22 años viniendo, pero no viniendo a veranear a Punta del Este y después se iban y se olvidaban. Venían acá y estaban permanentemente dando conferencias, dando recitales, interactuando con el pueblo uruguayo, hasta el punto de, creo que este es el mejor ejemplo, de que tanto quisieron a este país que le confesaron a Juvenal Ortiz Aralegui, se lo confesó María Teresa en una carta que se conserva en el libro que publicó en el libro que publicó María, donde dicen que ellos hubieran querido que Aitana Alberti fuera uruguaya. Creo que no hay prueba mejor para demostrar el afecto a un país que desear que el propio hijo hubiera nacido en él, ¿verdad? Y bueno, y la actuación entonces, para resumirla, no se limitó a las conferencias, sino que abarcó
un amplio espectro de actividades. Ellos venían y se presentaban en el teatro. Rafael Alberti, por ejemplo, aquí, en 1943, estrenó con la compañía de Margarita Xirgu, que estaba de gira por el país, la segunda versión de la adaptación de Numancia. La primera había sido durante la plena guerra civil, ¿verdad? La estrenó aquí en el Auditorio del Sodre, en el antiguo Auditorio del Sodre. Y Margarita Xirgu se puso un tocado como el de la Dama de Elche, como el símbolo de la España, ¿verdad?, resistente, y Alberti miraba todo desde la platea. Aquello fue una auténtica conmoción. También el reestreno, después de que lo hubieran estrenado en Buenos Aires, de su obra La Defecio, que es sobre una mujer tiránica que tiene bajo su dominio a su sobrina, muy en la línea de La Casa de Bernarda Alba, ¿verdad? En la línea lorquiana, y con mucho también del esperpento de Valle Inclán, eso grotesco, esos toques grotescos del esperpento de Valle Inclán, que interpretó precisamente Margarita Xirgu en el rol principal de La Defecio. Pero además del teatro, tuvimos el gusto de que uno de los libros de Rafael fuera en su primera edición editado en nuestro país. Es el libro Coplas de Juan Panadero, editado por la editorial Pueblos Unidos en el año 49, y que fue presentado, y Rafael Alberti hacía ver cómo que era un poeta que él conocía, llamado Juan Panadero, que le daba como miedo, no quería dar su nombre y su apellido, pero él pensó que todo el mundo iba a darse cuenta que era el propio Rafael Alberti que estaba detrás de las coplas de Juan Panadero. Pero no, la gente creyó tanto en su prólogo que por mucho tiempo siguieron creyendo que Juan Panadero escondía a otro, que no era Rafael Alberti, y lo presentó en uno de los baluartes del exilio republicano español, que fue Casa de España. Y aquí quiero nombrar al otro convocado de esta noche, a Luis Pérez Infante, que fue uno de los baluartes de Casa de España. Cuando Rafael presenta, junto con el dibujante vanguardista Antonio Salazar, que fue el que ilustró las coplas de Juan Panadero, las presenta en Casa de España, que quedaba ahí en 18 y Ejido, está típica, con ese ingenuismo típico de las vanguardias, realmente una joya, ¿verdad? Pero además, Alberti compuso la mayor parte aquí en Uruguay de lo que son los que constituyen su libro de poemas, Poemas de Punta del Este. La mayor parte los compuso aquí. Y además de todo eso, María Teresa y él integraron con fervor distintas páginas de prensa como revistas culturales de la época, que tenían un auge muy grande en ese Uruguay, como Alfar, Entregas de la Licorne, de Susana Soca, por ejemplo, Escritura, de los Baice, y por supuesto en el periódico España Democrática, que otra vez tuvo como uno de sus más importantes directores a Luis Pérez Infante. O sea que las historias se entremezclan permanentemente, ¿verdad? Y llegamos a un capítulo muy importante en la vida de estos escritores, y de Aitana también, que es lo que fue la presencia en Punta del Este. Ellos veranearon acá en Punta del Este desde el año 1945 hasta el año 1952 en una
preciosa casa llamada La Gallarda, que se encuentra en la avenida Lincoln, casi a 2 cuadras de la Rambla, en pleno barrio de Cantegrí. Así que pueden ir a verla si pasan por ahí. Tiene un cartel bien grande que la identifica y que es una maravilla. Y afortunadamente fue declarada este año bien patrimonial, lo que nos dio un alivio enorme, porque esa casa no tenía ningún tipo de amparo legal para que viniera alguien con ganas de hacer un edificio y la perdiéramos. Afortunadamente la Intendencia la declaró bien patrimonial y ya debe conservarse tal cual es. Porque no solo porque vivió Rafael Alberti, su esposa María Teresa de León junto con su hija, sino porque además es una joya arquitectónica del gran arquitecto también exiliado Antonio Bonet, que es el responsable de la urbanización de Punta Ballena, de ese edificio emblemático que es Solana del Mar, que lo vienen a ver incluso estudiantes de arquitectura de todo el mundo, y de obras maravillosas, como por ejemplo la Capilla Santa Susana en el pueblo de Soca, en honor a Susana Soca, que es una maravilla absoluta, y muchas obras de relevancia, que están sobre todo en la zona de Punta Ballena. Pero la primera obra de Bonet en nuestro país fue precisamente la Gallarda de los Alberti. Y esa Gallarda era el centro de reunión de todo el exilio, pero también de los uruguayos y de los extranjeros que venían de visita. Por allí pasó Pablo Neruda, por allí anduvo el gran pintor brasileño Cándido Portinari, que hizo un bellísimo mural con una mujer y un pez, una mujer de pueblo con un pez y un niño. Y por ejemplo, José Bergamín, uno de los grandes exiliados del 27 que vivió entre nosotros, Raúl González Tuñón, entre los argentinos, Manuel Mujica Lainez, María Rosa Oliver estuvo también allí de visita, y tenían nada menos que como vecinos de enfrente a Oliverio Girondo y Nora Lange. Y estamos ahora profundizando un poquito en nuevas líneas de investigación, porque parece que no solamente, y esto es una primicia. Sería una pequeña primicia. Estamos empezando una línea de investigación que la Gallarda fue considerada prácticamente siempre como el centro republicano español en Punta del Este. Bueno, parece que había más. Por ejemplo, una librería llamada El Yelmo de Mambrino, que estaba dirigida por un fotógrafo llamado José Suárez, un gallego exiliado acá en Punta del Este. Había otro centro republicano llamado La Ñora, en la zona de Cantegril, que lo guiaban, pero falta más para esa investigación. Punta del Este, La Roja, bueno. Una primicia. Falta más para esa investigación, que en La Ñora estaban dos de los grandes laudistas, de los mejores laudistas del siglo pasado, españoles, que integraron el cuarteto de cuerdas de la UD, y dos de ellos, Elisa y Pepe Aguilar, vivían en La Ñora y tenían también ahí un centro de convocatoria del pensamiento republicano, de defensa de los valores de la República. Pero recién estamos empezando, porque hay muchísimos menos datos que la Gallarda. Y tengo otra novedad, está lindo dar novedades, que es el hecho que ese mural de la amistad que Rafael Alberti dibujó en la puerta, y que se lo ve en una foto famosísima que está de semiperfil frente
o sea, es un panel que está entre las dos puertas que dan al frente de la Gallarda. Y ahí está él, muy gallardo también, porque era un hombre muy, muy atractivo, ¿verdad? Y se pensaba que ese panel había desaparecido, porque ahora vos vas a la Gallarda y no encontrás nada. Y Aitana, todo el mundo pensaba, le pusieron pintura por arriba, desapareció. Pero no, se descubrió que la dueña lo guarda en la parte de adentro, ahora lo tiene como decoración en la parte interior, y es otra línea de investigación, porque se suponía que estaba en muy mal estado de conservación, porque estaba al aire libre antes. No, pude ver fotos y está aceptable, los colores están aceptables, no están demasiado diluidos, así que un buen restaurador le podría dar el esplendor de su momento. Pero eso es un largo camino que no sé si podremos llegar, porque es difícil, ¿no? Pero bueno, noticias que quería darles, porque son muy lindas, ¿verdad? Porque son muy lindas. Bueno, muy bien. No me quiero olvidar mis puntos. Yo traje aquí, ya que dedicada a los pinos del balneario, al bosque, como le decían ellos, y un poema de la pequeña Aitana, que era una niña en ese momento, pero que le nació una vocación poética que sigue cultivando hasta el día de hoy. Son muy cortitos. Empezamos con el de Rafael. De Punta del Este al mar, y del mar, ¿a dónde iría que me dejaran cantar? Nadie allí me dejaría. El exiliado que sabe de la imposibilidad de prolongar su canto, y que es en Punta del Este, en ese momento donde él puede encontrar la oportunidad de ese canto, y sobre todo acompañado por esos pinos marítimos que le hacían recordar tanto los pinos de las Islas Baleares y de Cádiz, donde él había pasado momentos inolvidables. María Teresa León también recuerda Punta del Este, aquel bosque sagrado donde se cruzaba la amistad como en los sitios bendecidos y mágicos. ¿Recordáis cómo nuestro juego temporal de vivir alcanzaba una plenitud de duración casi divina? Y si leemos la memoria de la melancolía, que María Teresa León escribió cuando ya le había empezado a afectar el mal de Alzheimer, en los años 60, que es como un intento desesperado porque la memoria continúe con ella, la mayor parte de lo que recuerda de Uruguay es de los momentos bellísimos que pudo vivir en Punta del Este. Muy bien. Y ya para finalizar, Rafael Alberti se despidió de Uruguay un día después de su cumpleaños 60. Él cumplía 60 años el 16 de diciembre de 1962. Al otro día, el 17 de diciembre, Uruguay lo despidió, y lo despidió por todo lo alto, con un homenaje, una semana de homenajes. Y yo leí un artículo de María en El País Cultural donde dice con mucha razón que parece inconcebible hoy que la poesía, ¿verdad?, convoque toda esa cantidad de gente. Y es así, es así. Digo, había mucho más que poesía, por supuesto, sabemos que había mucho más que poesía, pero se hizo una serie de homenajes que duraron una semana, y allí participó con su poesía Juana de Ibarburu, Carlos Rodríguez Pinto, gran parte de los poetas de la generación del 30, que fue la que se sintió más involucrada con el drama de España, pero también con poetas de la generación del 45, no todos, pero sí un sector de ella, sobre todo los más afines al crítico Ángel Rama, que se acercaron tanto a Alberti
y especialmente a la figura de José Bergamín. O sea, poetas del 20, poetas del 30, poetas del 45, todos homenajeando la figura de Rafael Alberti, que estaba casi para irse, porque ya Argentina estaba viviendo una situación al borde de la dictadura y en su condición de comunista estaba corriendo riesgo grande. Y efectivamente, en mayo se va, en mayo de 1963, deja su exilio rioplatense y se va a Roma, donde va a estar hasta el 77. Él quiso regresar a España recién cuando le permitieran hacerlo en su condición de comunista, ¿verdad? Que estuviera legalizado el Partido Comunista. No aceptó ir antes, en el 75, luego de la muerte de Franco. Llegaron allí, pero esa ya es otra historia. Y ya para terminar mi charla, que cuando la termine ahora nomás, me gustaría muchísimo, si me quieren hacer alguna pregunta, tendría mucho gusto en contestárselas. Quiero terminarla leyendo nada más y nada menos que un poema del propio Rafael Alberti, que él dedicó en 1944 a los poetas amigos suyos en Uruguay, y que apareció en el libro Pleamar, y que está dedicado nada menos que a la esposa del poeta Emilio Oribe, con la cual tenía también un estrecho vínculo. Se llama A mis amigos los poetas uruguayos. Es un soneto y dice así: sufrí la furia de la tierra, el fuerte encontronazo de la mar impía, lloré el aire que ya ni aire tenía sobre los hombros de la llama inerte, consideré mi sangre mar sin suerte, tierra mis huesos, funeral y fría, llama sin piel mi carne y agonía el aire ya afinado de mi muerte. Sin más considerar por no haber nada dentro y fuera de mí que ya no fuera, pasado muerto por venir helado, eché a andar por mi vida terminada, difunto ya el huir y la carrera, mas me encontré de pronto a vuestro lado. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Alicia. Y si quieren hacer alguna pregunta, con muchísimo gusto. Pueden hacer las preguntas ahora o podemos dejarlas para el final, luego de la exposición de María de Los Ángeles, por si hay alguna vinculación entre un trabajo y el otro. Bien. Nagui, prende el cañón. Nagui. Traje unas imágenes para Bueno, entonces presentamos a María, que va a hablar, muchos saben, del rescate de Luis Pérez Infante. Bueno, igual mientras sorprende les digo que varias veces compartimos mesa con Alicia y yo prefiero hablar antes porque es admirable. No sé si ustedes se dan cuenta de la cantidad de fechas y cosas que ella sabe sin leer y yo no podría. Y la facilidad de palabra que tiene. Entonces, bueno, entre la admiración y la vergüenza. Así que yo lo que voy a hacer va a ser leer básicamente, porque me ajusto a un guión, porque también si no me iría un poco por las ramas. Y pensaba apoyarme ahora cuando esto arranque con algunas imágenes. Mientras tanto también quiero agradecer, bueno, esa la había puesto hoy como evocación de ya va a llegar. De la imagen que estábamos viendo en vivo, que era el saludo de Tania Pérez y Elvira García, que están en la foto que veíamos recién con Bergamín. Ahora vamos a volver a eso. Y agradecerles también a Tania Pérez, la hija de Luis Pérez Infante, por habernos proporcionado los poemas que vamos a, digamos, editamos con Manuel Moya. Un común sentimiento por el tema de la Guerra Civil Española, por el significado
de la Guerra Civil Española. Y yo pensaba también, bueno, que mucho antes ni de soñar ser profesora de literatura, ni que se me ocurriera ser profesora de literatura, la Guerra Civil Española ya significaba algo para mí, porque bueno, también tengo un abuelo español, bueno, la mayoría de nosotros tenemos esa conexión que es previa a cualquier nacionalización incluso, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que para los que están, a ver cómo vamos a configurar la pantalla completa, déjenme ver.